Hola, estamos aquí de vuelta en Una Tierra Virtuosa, el programa de la Fundación Lea, ahora en Pamplona y siempre en Cumaná. Y bueno, estamos aquí con la escritora prolífica Arantzazu Amézaga y Ribarren de Irujo. Entonces, como en la pasada capítulo terminamos con el Reino de Navarra, que era como la base fundacional de sus escritos y también la base fundacional de toda los primeros gobiernos que hubo en euskera o en vasco, ¿no? Entonces yo estaba recordando cuando leía su novela de Orriaga 778, lo que decía un humorista venezolano, Laureano Márquez, que es un genio, decía que el humor sirve para que la gente que escucha aprende sin saber que está aprendiendo. Igual yo cuando estaba leyendo su novela, los primeros capítulos, me di cuenta que relajadamente y disfrutando de esa lectura, uno sin darse cuenta va aprendiendo de historia de la tierra de Navarra, del reino, de la historia de hace 1000 años, 1200 años. Entonces, retomamos y encauzamos ahora con su obra, que ya me dirá cuántos libros son, cuáles son de historias, cuáles son biografías, usted y sus personajes favoritos, sus historias favoritas. Ya siéntese libre esta media hora que falta para decir todo lo que tenga que decir de su obra y de sus sentimientos y lo que usted quiere transmitir, porque siempre hay una intención no oculta, sino manifiesta en los escritos para eso. Entonces empezamos a desenmarañar toda la historia de Navarra con el reino de Navarra, Carlomagno y todas esas historias tan bonitas. Bueno, yo tengo que decir, siempre lo digo, que yo tuve un gran tutor que fue mi aita. Mi padre era un hombre con una cultura excepcional, esa es la verdad. Entonces le venía de familia, porque creo que mi abuelo era también, y además eran familia de escritores, los Amézagas, de Algorta. Él me enseñó desde niña, viendo que crecíamos fuera del ambiente propio para él. Nosotros teníamos que haber crecido en Algorta. Ese era su dolor de exiliado. Entonces pero crecíamos en América. Entonces él, en los ratos libres que disponía, nos enseñaba historia y cosas de nuestra tierra, de la tierra de él, que era también la nuestra, pero no la conocíamos físicamente. Entonces él, lo más que yo me acuerdo, los primeros palabras de mi padre él era vizcaíno, pero era Navarra, porque compartía el criterio de Manuel Irujo de que Navarra había sido una creación política genial de los vascos. Y lo digo porque el reino de Navarra pues tenía incorporado en las cortes, lo que luego lo vemos en la Revolución Francesa, el pueblo. Era reino, pero bastante democrático para el tiempo en que ese reino ejerció, que es del 778, por poner una fecha, a 1512, que lo acaba el famoso duque de Alba. Bueno, él nos hablaba de la batalla de Orriaga. Yo crecí de niña oyendo esas cosas. Nos hablaba de otras cosas también, ¿no? De Vizcaya, Sabino Arana, por ejemplo, al que su padre conoció. Y lo convirtió mi abuelo debía ser muy liberal, no tenía ideas políticas, hasta que Sabino Arana lo convenció del nacionalismo vasco y lo convenció mucho, además, mano a mano, hablando con él. Entonces, bueno, esas cosas nos contaba Aita, o sea que crecimos con un hombre, ya te digo, de una cultura excepcional, dándonos datos históricos de vascos. Luego, cuando él llega a Venezuela, él tenía 55 años cuando llega a Venezuela, o sea, fíjate tú, venía con exilios a la espalda. Y en Venezuela, al principio, pues hace varios trabajos y se va inclinando, porque era su natural, al archivo. Y en un momento dado se encuentra trabajando para el entonces Alfredo Bulton, que era un hombre, ya sabes tú, de la élite venezolana, pero con una profunda inclinación histórica y fotográfica. Tenemos unas fotografías de Bulton magníficas de la Venezuela de los años 60. Y el Bulton le dice a mi padre: oye, usted es vasco, usted es un vasco arrecho, le decía él, el Bulton a mi aita.
Yo le voy a dar una encomienda. Sabemos que los archivos de la guipuzcoana, de los vascos del siglo XVIII de Venezuela, están en la aduana de Puerto Cabello. Y entonces usted se me va para allá y me trae los archivos. Bueno, y allá se fue mi aita, sí, pues necesitó una camioneta, claro, para traer los archivos que estaban, las cajas cerradas con las cuerdas que habían puesto los guipuzcoanos cuando la compañía de Caracas empieza a ser la compañía de Filipinas a finales del 18. ¿Qué le ocurre a mi padre? Que en sus últimos años va a recuperar para Venezuela y para Euskadi la historia de la compañía guipuzcoana de Caracas. Y él fue muy feliz con eso y me lo comunica. Bueno, algunos manuscritos que entonces eran horribles, se escribían en aquellas máquinas Underwood, y la imprenta era casi como la de Gutenberg. Le publicaron 2 libros al Banco Central y me implico en el amor de mi padre por la guipuzcoana, que lo transmito en una novela histórica, Rebelión contra la guipuzcoana. Así todos los temas que busco en mis novelas pues tienen que ver con lo que él me enseñó y con lo que yo voy viendo estando aquí. Mi primera novela histórica encajada dentro de la novela histórica es el 25 cartas para una guerra, que revivo la primera guerra carlista desde Iruña. Me inspiré, así fue, caminando un día por las calles de Iruña, vi el Palacio Gendulán y la carroza que tenían entonces, que ahora tienen metida en una cristalera, y así que nació la novela. Pero claro, yo tenía la carga de lo que había sido nuestra primera guerra foral. A mí me gusta llamarlas forales, no carlistas, porque por un rey un vasco no va a la guerra, no va. Lo que pasa es que Carlos prometía el fuero, o sea, nuestra ley. Y por eso fuimos. Por eso fue mi bisabuelo. Es que yo no lo creo tan tonto para ir al campo de batalla por un rey. Sino por los fueros. Sino por el fuero vasco, sí. Por eso sí lo creo capaz. Sí. Que hace poco, bueno, ya haciendo un paréntesis medio político, decía Albert Rivera, algo así como de quitarle los fueros a País Vasco y Navarra. Y yo le repliqué en uno de mis blogs, porque si Navarra y País Vasco le va tan bien en su economía, que casi son países independientes, ¿por qué no foralizamos toda España? ¿Por qué no le damos derechos forales a Extremadura, a Andalucía? Y vamos a ver qué pasa. Vamos, eso sería algo revolucionario. Pero no, Albert Rivera no me respondió. Eso sería de sentido común. Sí, vale, porque eso es algo, ha sido bueno, positivo para Navarra y País Vasco. La economía, de lejos, la más sana, con menos desempleo y la más progreso, sería bueno. Porque ser egoísta y vamos a navarrizar toda la península. Claro. Bueno, hiciéramos paréntesis de medio política. Entonces, su primera novela fue 25 cartas. Nítidamente novela histórica, donde hay a partes iguales, novela e historia. Pero yo ya había escrito El viaje de mis padres a América, novelado, del año 41, cuando salen de Europa, de esa Europa en guerra, esa Europa que era jaula de locos y desesperados, como lo define Tellagorri, el gran escritor de Algorta. Y había hecho otra de la muerte de ese bisabuelo mío en las guerras carlistas, que no murió combatiendo, lo mataron en el pajar de su casa los liberales, y utilizando el euskera para matarlo, porque iban con un traductor, por supuesto, los liberales en general no eran del país. Y bueno, se introducen en la casa, le preguntan al pequeño de los hijos dónde está la Aitá. El pequeño de los hijos, ¿qué sabe lo que va a pasar? Ni quiénes eran aquellos. Les dice que está escondido en el pajar y lo matan en el pajar. Lo rematan delante de la mujer y los 7 hijos que tenía. Bueno, esa historia la cuento en Bustiñaga. Se ha conservado a través de la familia, ¿no? De recuerdos familiares. Porque de las guerras carlistas hasta nuestra guerra civil, al pueblo vasco le queda la sensación de que hicieron mal luchando. Bueno, la propaganda oficial es muy enorme, y luchando por el fuero o luchando luego por nuestras libertades con el Estatuto Vasco. Bueno, yo creo que luego como vivo en el valle de Hues, y ahí hay un gran cura, el Cano, se llama Lizarraga, en el Cano, que daba sermones de euskera que eran muy famosos
Entonces, bueno, me adentro en su persona y en su casa. Los instalo, sin embargo, para hablar con mi Donata de Alsuza, que es uno de mis grandes personajes favoritos como mujer. Y porque la tengo en la novela 25 cartas, la tengo en Vademecum, también, donde ella, bueno, va oyendo, es un coloquio, es una novela de coloquio. Trato de utilizar todas las técnicas de la novela. En algunas son narrativa, en otras coloquio, en otras son cartas. 25 cartas son 25 cartas. Y son recursos literarios que uno busca para que el lector no se aburra. Sí, sí. El contenido ¿Y cuáles son sus referentes del siglo XX o de toda la vida en literatura? ¿Cuáles son sus influencias, aparte de su padre y su abuelo y su familia mensaga, pero así, del gusto, el estilo? La literatura hispanoamericana, eso es una maravilla. Mientras la literatura castellana se queda tan atascada por el golpe militar de Franco, los 40 años, y el exilio de sus poetas. Pues yo hablo de Juan Ramón Jiménez, está el Derdi, y bueno, todos los que se fueron, y los Machados. Los Machados son los poetas de excepción, pero ellos no hacen escuela, porque tienen que salir. Entonces, América es el renacer de la literatura. Bueno, el renacer no, porque ya había poetas, bueno, pues Jorge Isaac, María, ¿quién no la ha leído? María es una belleza de novela histórica, romántica. Bueno, Uslar Pietri es un gran escritor. Me acuerdo del Dorado, de Uslar Pietri, porque el Dorado estaba en Venezuela. Y el Vasco Lope Aguirre era el que va caminando por todo, trajinando por todo el Orinoco, y nos llega a la Margarita, donde sigue vivo, porque está tan malo que no lo quiere ni Lucifer en el infierno ni Dios en el cielo. Entonces el pobre Lope de Aguirre en las noches de Margarita anda por allá. Hay una playa que se llama El Tirano, la playa del Tirano se llama. Exacto, porque él toma la Margarita, luego llega hasta Puerto Cabello, lo toma, mira, ahí tienes una persona, y toma Margarita, toma Puerto Cabello, es de los pocos que puede tomar Puerto Cabello, que es una... Bueno, y es el famoso, el Vasco, le llaman el Vasco Lope Aguirre. Bueno, es una leyenda espantosa, porque él mata a su hija para que no hacía colchón de gusano, de los españoles que no dejan que Lope de Aguirre tome la Venezuela. Y bueno, entonces... bueno, luego de eso, Lope de Aguirre es el que tiene la famosa frase de Venezuela, que son los comedores de arepas. Eso lo dice Lope de Aguirre, ¿no? De los venezolanos, o bueno, entonces no estaba tan claro si eran venezolanos todavía. Bueno, todo eso lo recojo en otra novela, que es Niebla de Batallas. Se aparece Lope de Aguirre a uno de mis personajes y le cuenta todo esto. El dragón de Aralar es un personaje mío muy recurrente. Ya sabes que cada 7 años le crecen las 7 cabezas y los 14 ojos, etc. Y él, cuando está renacido así, se ve muy bello. Él va escupiendo fuego por ese canalón subterráneo que hay entre Aralar y la dama de Amboto, y va a ver a la dama de Amboto, que no le hace caso. La dama de Amboto prefiere pastores jóvenes y guapos, como tú, pero no quiere al dragón que le aparece con todas aquellas cabezas y ojos y echando humo. Es un personaje recurrente para mí, pues de nuestra mitología. O sea que en sus novelas son como continuaciones con el mismo personaje, que se repiten algunos. Sí, algunos se repiten. Trato de enlazar familias. O sea, como una saga sería, como más o menos. Una secuela. ¿Se pueden compaginar unas con otras? Sí, pues encuentras, este personaje... Si de sus 15 o 16 libros, ¿cuántos son novelas y cuántos son biografías? La mitad son novelas y la otra mitad son biografías. Me dedicaba a la novela histórica. Soy bibliotecaria, entonces me licencié de biblioteconomía en la Universidad Central de Venezuela, con mucho trabajo. Siempre lo digo con orgullo, porque yo hice el curso nocturno y era trabajando en el día, estudiando en la noche, y tenía que atender mi vida familiar, etcétera, ¿no? También es mérito de mi marido, que aguantó aquello. Pues y mis hijos, que me han ayudado siempre, me han empujado a lo mío. ¿Y los niños o sus hijos nacieron todos en Caracas? Los 3 primeros en Venezuela, y luego tuve mi tardano, que nació acá en Cataluña. Sí. Son 4 varones. 4 varones, sí. 4 varones.
Y bueno, pues entre todos esos trajines siempre no puedo quejarme, ni mi marido ni mis hijos me han quitado tiempo, me han dejado el tiempo, más bien, me lo han Sí, dado. porque para ser escritora, ¿cuándo inició a escribir así, ya decididamente siendo... A los 6 años, Miquel, ahí está mi primera carta y ya escribo. Cuentan mis aitas que el primer día que yo fui al colegio, entonces empezaba a los 6 años, pero yo tenía 5, porque empecé pues por una razón que no voy a explicar porque es muy larga. Entré a los 5 años en el colegio de las Dominicas de Uruguay y fui muy contenta al colegio, muy contenta, saltando, yo saltaba mucho, brincaba mucho, entonces, pero llegué a casa llorando, pero y quitándome aquel cuello almidonado con una rabieta como no hay dos. Y mis aitas dijeron, ay Dios mío, la que nos viene si la nena no quiere ir al colegio, ¿no? Y entonces surge que les digo, ¿por qué no puedo yo estar en el colegio? Y que, ¿por qué, nena? ¿Por qué no quieres? Y tal. Y digo, no, es que no me han enseñado a leer y escribir. ¿Para qué voy a ir? O sea, en un día yo quería leer, escribir, bueno, leer toda la biblioteca de mi aita, escribir, todo lo quería en un día, ¿no? No pudo ser, pero yo lo traía con los genes, vaya, lo mío no es. Y mi aita lo auspició, eso sí. Y las monjas, mira, tengo que decir, Sí. tanto en Venezuela como en Uruguay, yo he escrito los carteles de las monjas y he tenido cierta, no es que me impulsaron a escribir, pero sí me daban tiempo para escribir, que es mejor. Sí, más como la libertad. Sí. Y entonces, o sea, claro, si estudió biblioteconomía, sus padres se embebían en los archivos de la guipuzcoana, siempre estuvo con historia, ¿no? Sí. O sea, entonces, y trabajó en las bibliotecas aquí en Navarra. Bueno, no, en Navarra lo que he hecho son en la biblioteca de la Icastola San Fermín, hice una reorganización, y luego el archivo, que es mi última labor de archivo del Ayuntamiento de Bués, porque yo estaba ya de concejala del grupo Nafarro Abay, y el alcalde José Joan Díaz, con quien tuve una relación magnífica, pues me dijo un día, ¿y por qué no subes al desván y ves qué tenemos allá? Y bueno, subí al desván y no bajé casi del desván, Y había tesoros ahí. Había un tesoro, es un tesoro. Sí, es que los libros son tesoros, y los libros de papel, digo, no tanto los electrónicos. Bueno, y su primera novela de esta serie de los últimos, ¿qué? 20 años, ¿será? ¿Cuándo fue su primera novela publicada? En 1981 creo que publicó la biografía de Manuel Irujo. Es la primera libro público. En 1971... Oye, a ver, estoy perdida un poco. No, tranquila. Pero desde el 71, no, porque vinimos en el 72. Desde el 81 empiezo a publicar. Con la biografía de Irujo. De Manuel Irujo, sí. Esa biografía que también encontramos parte del archivo y privado de Manuel Irujo. Casi fue un milagro en la Icastola San Fermín, porque había habido una camioneta que no sabemos por qué se perdió de la donación que hizo la familia Irujo a Eusko Ikaskuntza, y apareció ese archivo. En su día Pello Irujo dijo, ¿esto qué hacemos con esto? Y lo mandamos a Icastola San Fermín, que entonces tenía todo el edificio de lo que habían sido las celdas de los monjes del Verbo Divino. Y ahí estaba el archivo, pero las cosas se olvidan. Y un día, cuando van a derribar ese edificio para poner el nuevo que hay ahora, ven que hay un archivo. Y me llaman a Pello, me llaman a mí, y ahí encuentro el archivo personal de Manuel Irujo. Con lo cual, facturar un libro, una biografía, me fue bastante holgado, aparte de la ayuda importantísima que tuve de mi marido, claro, que me contó cosas. Porque era su sobrino. Él era sobrino de Manuel Irujo y su heredero político, ¿no? Sí. Ok, y entonces, y 81, ¿y cada cuánto tiempo se pone, en estos 34 años, 15 novelas, más o menos cada 2 años una novela? Exacto, o un libro? Que es lo que me cuesta hacerlo. Sí, pero porque tiene que investigar mucho, leer mucha historia, porque para no equivocarse, imagino. Lo que le decía, que uno va aprendiendo, es como un libro de historia contado amenamente. Exacto. Y con hechos que ocurrieron realmente. Y entonces, ¿cuáles son sus otras biografías que ha escrito? He escrito de Manuel Irujo, he escrito de mi aita, Vicente Amézaga, en varias, no una biografía, sino fracciones en varias publicaciones, unas del Ayuntamiento de Guecho. He escrito de Juana Curiaguerra, he escrito en otros libros, como una
Colaboración. Una colaboración, parece, sí, la palabra es perfecta. Colaboración, esto de Arzayus, porque le hice entrevista, de Juana Julia Guerra. De Xavier Arzayus. Sí, sí, me tocó hacer una entrevista, mucho antes de la ruptura. Esto de Leizaola, a quien tuve que conocer, al viejo Leizaola, el viejo Lendakari Zaharra. Yo creo que, y de muchos más, porque mis artículos van todos dirigidos en esa dirección, a biografía. O sea, rescatar del universo vasco gentes muy valiosas que hemos tenido y que pueden aportar una opinión. Mi primer libro fue La mujer vasca, son testimonios de mujeres, tanto históricos, que me permito una divagación histórica, como personas que entonces estaban vivas, me podían contar lo que había pasado en la guerra y lo que sufrieron en la guerra y lo que pasó después. Entonces, bueno, me he dedicado mucho a eso me gusta, claro, de eso también es material para mis novelas. Sí, claro, porque entonces se inició con biografía, después se dio cuenta que había, qué sé yo, lagunas o algo, cosas que contar, y enlazando unas historias del siglo XX, se fue hasta el siglo VII, ¿no? Sí. ¿Y cómo inicia esa novela sobre Roncesvalles, sobre el reino de Navarra? ¿Cuál fue su primera novela sobre el reino de Navarra? Exacto. Bueno, me tengo que enamorar del tema. O sea, cuando dicen, me suelen decir gente, yo es tu tía, me suelen decir, ¿por qué no sales del tema vasco y te metes en otro tema? Pues la verdad es que me es difícil no hablar del tema vasco. Estoy absolutamente enamorada del tema vasco, porque creo que somos un país con unos recursos enormes, enormes, en historia que no se han contado. Lo de la Compañía Guipuzcoana de Caracas es que yo no creo que se ha contado. La única novela, desde luego, es la mía. Y no sé, mi padre escribió esos 2 libros, sé que han escrito otros, pero suma 5 libros, no hay más. Las guerras carlistas, se ha hablado muy poco, y son parte fundamental de lo que estamos viviendo hoy. Ahora. En la tarde, hoy sábado 26, hay un encuentro aquí en Pamplona, lo que es Incontestable, sobre las guerras carlistas. No podré ir porque estoy trabajando, pero sí quisiera ir y aprender bastante. Que son la base de lo que va viniendo ocurriendo. Hay historiadores que lo ponen en la Zamacolada, que también escribí de eso, porque me voy a cada territorio histórico vasco, O sea, trato que de las 7 provincias históricas, con Guipúzcoa, con Álava y Navarra y Iparralde, que me falta una historia de Iparralde donde las mujeres hacen una huelga, y eso es muy importante en el siglo XVII. Entonces, ¿Es un hecho real? Es un hecho real. Parto de hechos reales siempre, porque yo soy, como me decía mi amiga húngara, una mujer contundente. Para el modo de ser de los húngaros, que son más románticos, más difusos, los vascos somos contundentes. Y ese es mi ser, en parte. O sea, tengo mi dualidad también, ¿no? Y el tema me tiene que apasionar. Navarra me apasiona. Sí, sí, sí. El reino de Navarra es para que escribamos no un millón de historias, no solo por su creación, que la batalla de Orriaga del 778 como fundamento tiene, que es el rechazo a la invasión a Navarra. Pero ellos no van más allá del desfiladero, y lo tenían fácil. No van más allá del desfiladero. Cumplen con la ley del árbol malato, no más allá de nuestras fronteras. Nosotros los vascos estamos aquí y defendemos esto. Eso es que no... Bueno, los ingleses, que magnifican su historia de un modo increíble, no tienen eso. Entonces, ¿cómo no lo hablamos más? Yo invito a todos los jóvenes que hacen literatura, que investiguen el reino de Navarra. Es una hermosura, una verdadera hermosura. Y quizás morimos en 1512 como reino, no como pueblo, sino como reino, porque no teníamos milicia. Estábamos en la Europa del siglo XVI. Fernando de Aragón tenía cañones, tenía los tercios, tenía todo. Nosotros no. Navarra se defiende a base de fuerzas. Entonces la gente, como hoy se puede ser panadero, entonces podía ser soldado. Era un modo de ganarse la vida en Europa, bueno, y en todas partes. Entonces el reino de Navarra se permite no tener milicia, es el llamado al apellido cuando están ahogados.
se permite ser grande, tener el Pirineo entre la mitad y no les pasa nada. La reina de Navarra para en Don Iván Egarazzi y viene a Pamplona, está tranquila, no le pasa nada. Las fronteras que se instalan después hablan de lo flexible que fue el Reino de Navarra en su momento. 778 para mí era mi materia pendiente. Tuve una suerte inmensa, que mi hijo Javier Irujo hizo toda la investigación histórica en archivos del medievo, en latín, a los cuales yo no puedo acceder, él sí, y entonces me da la documentación. Entonces yo hago esa historia. ¿Quién sabe que en la Catedral de Chartres, allá en París, en Francia, una de las más bellas catedrales de Francia, en lo que es cristalera, está reproducida la historia de Carlomagno? Hombre, al estilo francés. ¿Pero por qué? Porque entonces era... En la versión vista por Francia. En la versión de la chanson de Roland. Pero está. Nosotros no tenemos nada de eso parecido. Y fuimos los vencedores. Que me digan que fue una emboscada, mentiras. Una emboscada no se hace así tan fácil. Y menos a un ejército como el de Carlomagno, era un gran ejército. O sea, era el duque de Alba del 778. Sí, dicen que lanzaban piedras desde rodando, algo así, ¿no? Sí. ¿Es como un mito o hay hechos que lo verifiquen? Los vascos no teníamos, como hemos carecido siempre, no teníamos las armas suficientes para atacar a Carlomagno, que era un ejército de verdad, con la falange romana operando dentro de 20.000 hombres, se calcula que tenía por el número de falanges que ellos cuentan, los historiadores. Entonces se meten en el desfiladero los esperamos, nuestros antepasados, pero los esperamos, pero no, que ahí viene Carlomagno y le tiramos piedras, no, estaba todo medido. Claro, tanto una estrategia. Hombre, era una estrategia. Sí, Desde que Carlomagno entra en Pamplona en mayo para ir a Zaragoza, a tomar Zaragoza, los vascos planificaron una estrategia. Eso estoy convencida, gracias a lo que leo, a lo que me informa Javier Irujo, que es doctor en historia, que no es tampoco un aficionado a leer. Sí, 1050 años después, aquí calculando en Matasiete, en la isla de Margarita, donde estuvo Triano Aguirre, también hay una leyenda de que el ejército libertador venezolano venció a los realistas, a los españolistas, también en los cerros, con rocas gigantes que mataban 7 de un solo golpe. Entonces, Matasiete es una playa y un cerro de Margarita importante que une las dos historias, y también fue como estrategia del ejército local para buscar su libertad. Entonces, en esa batalla de Orriaga o Roncesvalles, ¿surge un líder o ya tenía un líder? Yo creo que había un líder. Y ahí surge el reino, ¿por qué? Surge el reino porque se dan cuenta. Perdona mi ignorancia, pero estoy aprendiendo. Bueno, ya te digo, el reino de Navarra no fue un reino, que está mi hijo Miquel, que fue el que me hace el prólogo en el 78, era un reino flexible, abierto, con una intervención popular en las cortes, ¿no? Bueno, lo que entonces, estamos en el 778, acaba de caer Roma, 400 años que había caído Roma, pero... ya te digo, las fronteras, no sé si las establecemos, lo que establecemos es un reino, con una legislación propia, con su dinastía, que bueno, la vamos cambiando a través del tiempo, pero a mí me parece, pues, es la gloria de cualquier pueblo haber tenido un reino como el de Navarra, es una gloria, porque ni fuimos conquistadores, se aplicó la ley, bueno, con la justicia de ese tiempo, claro, pero ahí está. Y resonando dentro del fuero de Navarra está el fuero de Vizcaya. El fuero de Vizcaya es lo mejor en derecho civil que se ha escrito. Pero es que estamos en el siglo XII y estamos diciendo que en mi casa no entra ni el rey ni el merino. En el siglo XII, en Europa. Es que los ingleses no lo tienen. La carta con Arturo no tiene nada que ver con esto, es diferente. Es muy importante, pero es diferente. Aquí hay una democracia interior. Muy importante, y de eso hay que escribir. Como que es innata del pueblo vasco esa igualdad entre todo el mundo, que eso fue cuando Bolívar vivió un año en Marquina. Mucha gente piensa que vio eso, se influyó o se influenció mucho por las lecturas y por la vida, y entonces cuando regresa a Venezuela ya viene con esas ideas libertarias. De Bolívar te voy a decir, porque de Bolívar se habló mucho en casa. Tiene que hacer una novela pronto de Bolívar. Sí, quiero hacerla. Es que estoy en ello. La descubrimos. La hija pequeña del capitán Elizalde, otro de mis grandes personajes. Pues el Bolívar
que tenía un quinto abuelo que se llamaba Bolívar, porque él era Bolívar por el quinto abuelo, y esta cosa que el apellido fue ganando, pero no era vasco puro, ni muchísimo menos. Bueno, Bolívar, sin embargo, hablaba de sus facciones vascongadas, y en Bucaramanga, cuando le pinta este pintor francés, Bolívar, el pintor francés, lo dice después, hace acento en la quijada de vasco que tenía, en la nariz de vasco que tenía. Eso Bolívar, pero era un quinto abuelo, que no es tampoco que venía ayer de Marquina, y viene a Vizcaya a ver la legitimidad de nuestro fuero. Y claro que sí, que despierta él también. Entonces, a mí me parece que, hablando de Bolívar, su ascendencia vasca la tiene muy presente, pero es muy remota, O sea, ¿cuánta fuerza tenía lo vasco en la América del siglo XIX? Sí, pero pasó un año en Marquina, dicen que jugó pelota vasca y que tenía una Biblia en euskera, ¿sí? a modo de souvenir, me imagino, que fue subestada en Londres hace como 15 años, esa Biblia en euskera que pertenecía a Bolívar. Y entonces, el rey de Navarra, que surge con la batalla de Orriaga, era un líder local. ¿Cómo se llamaba? Eneco. Pero los apellidos no... Era un líder popular que lideró militarmente la estrategia. Miquel, entonces todavía la Iglesia no había hecho los registros de nombres. Entonces tenemos que es de donde se nutre toda la genealogía, digamos, de Europa. Pero este es un líder local que va sonando. El rey es su hijo, Eneco. Aritza, el roble, o sea, le tienen un sobrenombre porque era el potente, el poderoso, el roble era nuestro árbol nacional, o la significación de nuestro árbol nacional. Entonces, bueno, a mí me parece que este era ya un líder local. Había uno en lo que es Iparralde, que es el que le deja pasar a Carlomagno, luego se arrepiente y le da el remate, pero en tierra de Iparralde, no sale de ahí. Y está el líder de las tierras de Estella, que es Ximén, que es el que combate contra Roldán, que era un bárbaro, y entonces combate y Roldán lo mata con artimañas en el combate, y lo mata, y va quedando, a mi parecer, el de Iparralde era un hombre muy mayor, va quedando como líder solo, que aglutina esta energía vasca, pues Eneco, que es el mío. Eneco es el mío, También puede ser que no sea ni su nombre, es lo que se le decía, ¿no? O sea, el mío, el de cada uno, el nuestro rey. Yo pensaba que Eneco era como una raíz más antigua de Íñigo, Iñaki. No. Todo lo contrario, Íñigo viene después de él. Ignacio es la derivación castellana del Eneco. El Eneco es el mío, el que está conmigo, y en euskera. Entonces ese es el primer rey de el que hace la batalla de Roncesvalles, no su hijo, y la transición es por 700 años que duró el reino, un poquito más, que fue siempre esa descendiente de sangre azul, entre comillas, a partir de este Eneco, o hubo otra rama, otra familia. Sí, bueno, porque muere Sancho el Fuerte, muere sin hijos, dice que se fue a las Navas de Tolosa, y se muere sin hijos, y entra la casa de Champagne con su sobrino, pero era hijo de su hermana, o sea, era también dinastía pirenaica. Pero bueno, la dinastía pirenaica llega hasta 1512, hasta 1200, ahora no me acuerdo, cuando entra la casa de Champaña, que es sobrino, y su madre es la que hace hacer la cristalera en Chartres. Entonces, o sea, que tiene una raíz navarra, y hay un sentimiento. Ahora luego entra otra casa también, la de los Teobaldos, hay varias casas, claro, según el varón último, pues no genera generación, hay 2 o 3. Luego vienen ya los últimos reyes de Navarra, que es la casa de Foix. Y el reino de Navarra llegaba casi mitad de Cantabria, hasta Bayona, un poquito de Aragón. Era más grande de lo que es Navarra ahorita, ¿no? Hombre, mucho mayor. Y ya en esa época todavía ya estaba fraguado, perdone mi ignorancia, hablaba en latín, en castellano, el euskera, o se estaba creando el castellano apenas en la región de Burgos. Bueno, el idioma dominante era el latín, era el idioma de Roma. En el primer reino de Navarra, entonces se hablaba latín y euskera. No, el euskera es el idioma del pueblo, no en la corte.
no accede a la corte y todo eso, pero en toda Europa está el latín, que es el idioma de la iglesia, que claro era muy potente entonces. Sí, sí, sí. Y eso, los documentos de 778, Javier Irujo los lee en latín. Entonces, claro, era el idioma diplomático y oficial. Como el inglés ahora. Como el inglés ahora. Igual, pero los la lengua pueblos franca. van hablando su idioma propio. ¿Qué pueblos? El nuestro es el único que sobrevive a Roma, el euskera. No sobrevive a Roma, sobrevive a la prehistoria, a lo que vino después, a las invasiones que tuvo Europa, que fueron muchas, hasta Roma. Con el tiempo de Roma le hubiera tocado morir al euskera, porque los romanos ya entraron en Pamplona, le llaman Pamplona por Pompeyo, pero el idioma vasco sobrevive. Sí, y aún está vivo y coleando, como decimos en Venezuela. Es increíble contra viento y marea. Una de mis preguntas, que me llama mucha atención, el Reino de Navarra, si Navarra ahorita no tiene ni 1 millón de personas, hace 1200 años tendría muchísimo menos. ¿Cuál era la fuerza? Si en esa época no había industria, no había turismo, no había nada. ¿Cuál era la fuerza política, económica, social, el poderío para defenderse del Reino de Francia, del Reino de Castilla, del Reino de Aragón? ¿Cómo podía sostenerse? No, la fuerza el era ímpetu. La ganadería en la ribera era muy importante. Poderoso. ¿Por qué el conde de Nerín empieza por el sur de Navarra? Ovejas. Nos hacen ovejas, entonces él se apropia, tenía 1000 ovejas, él se va apropiando, pero propicia guerrilla, montoneras. Entonces va empobreciendo la ribera de Navarra, que era parte de lo que se nutría el reino. El reino se autonutría, tenía el vino de la ribera, la carne de la ribera. ¿Y las juderías ya estaban instaladas en esa época? Las juderías. ¿En Estella? Sí. ¿O no? ¿Estella existía en esa época? Sí. Los judíos tenían el mercado de todas las especies, todo lo que viene de Oriente. Para Europa es nuevo. Uh-huh. Europa estaba... ni algodón tenía, pues, ¿no? La lana y poco más. Entonces empiezan a llegar las sedas de Oriente, empiezan a llegar los terciopelos, los tafetanes, todo eso lo traen los judíos. Bueno, los judíos con los árabes en las famosas caravanas estas de la seda. Y Navarra acepta a los judíos, no hay problema con los judíos. Incluso en Tudela aparece un inquisidor, allá ya casi a los finales del reino, aparece un cura inquisidor y los de Tudela le dicen que se vaya de aquí este inquisidor, porque en Tudela convivían árabes, cristianos y judíos muy bien, haciendo negocio como todos. en Toledo. Como en Toledo, hasta que vienen los reyes católicos con su idea de quemar la Inquisición. Sí, de expulsar los reyes de Navarra la ponen, pero no la aplican, porque claro, tenían que ser cristianos. Entonces se confunde el cristianismo con la idea de la Inquisición, y aquello es un horror. Sí. Miquel es un horror. Pero bueno, son los tiempos. Y a Navarra esos tiempos la barren porque ella no tenía recursos, ni militares, ni cae vencida tiene mucha gente ahí, cae vencida sobre nosotros. Entonces, pero bueno, lo que veo que resurgir, yo veo ahora, estaba en Hungría, con frontera de Serbia, de Croacia también me llevaron, pues yo creo que está viendo un renacer de la Europa medieval, de los viejos pueblos de Europa, que no quieren morirse en favor de los grandes imperios. Y eso habrá que ver cómo lo hace Europa. Entonces, estamos reviviendo pues, los croatas, los serbios por allá, cada uno a su estilo y modo, pero para mi modo de ver es eso. Y la contestación de Merkel al señor Rajoy, pues claro que, ¿cómo va a ir a favor de Cataluña si ella tiene un Estado federal detrás? Y yo sé que Baviera no es tan mientras Alemania vaya bien, Baviera dirá sí, pero si va mal no va a decir sí. O sea, hay estados federales. Y esos estados federales algún día tendremos la Europa de los pueblos, que es lo que hemos pedido desde el año 31, los vascos. Bueno, yo creo que ha sido apasionante esta hora hablando con usted, y da pie a futuras 2 o 3 entrevistas más. Espero que tengamos tiempo y la sintonía para hablar de la guipuzcoana, de Bolívar, que es su futuro proyecto, de las reinas de Navarra. Bueno, yo como soy muy preguntón porque quiero saber mucho y espero que nuestros oyentes también estén interesados, y bueno, ya saben, a buscar las más de 15 publicaciones de doña Aranzazu Amézaga
Iribarren de Irujo y sus 11 nietos y sus 4 hijos y bueno. Esposa de Pello Irujo, madre de mis hijos, es un honor porque mis hijos han salido tan bien como lo soñábamos. Pello y yo soñábamos mucho sobre nuestros hijos. Bueno, y estudiaron en la Icastola esta que nombrábamos al principio, ¿cómo se llamaba la Icastola? La que estudiaron ellos. Icastola Euskadi Venezuela se llama. Y aquí, totalmente legal, ¿eh? Y aquí en Shakira a legal. Imagínense, en los 70, bueno, en la transición casi, pero bueno, al final la idea es que queremos con este conjunto de entrevistas de siempre propiciar un ambiente de el privilegio de la unión, como estamos en la plaza que nos acoge ahora, y bueno, que estamos haciendo el esfuerzo para entendernos, reconocernos mutuamente todos y aprender los tesoros. El castellano es un tesoro bellísimo y el euskera es un tesoro antiquísimo y lo tenemos aquí cerquita, y yo mismo me comprometo a aprenderlo algún día, el batúa y algunos de los dialectos, el rocal es uno de esos. Bueno, muchas gracias y hasta luego. Gracias a ti, Miquel, y te honra el poner un bar biblioteca viniendo de... Tú también eres exiliado varias veces. Sí. Este es tu exilio, ¿eh? Exactamente. De Venezuela aquí, y te honra pues el mezclar el buen comer y el buen beber, que es cosa vasca, con la literatura, el enlace con la literatura. Sí, muchas gracias, hasta luego. Ya está. Se terminó tu martirio, Maider.